Señores, todos los aspectos en que el hombre se maneja diariamente son importantes. Todo. Familia, hogar, escuela, transporte, juego, cerveza, porque sería una tontería pensar que tú puedes hablar de la economía sin hablar de los juegos de azar, que son buenos o malos. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Pero de que inciden en la vida y en la economía, inciden. Pero hay 4 cosas que a juicio nuestro tienen mucha incidencia y que el Estado tiene que estar constantemente sobre ese tema. 1, la comida de todos los dominicanos, todos los extranjeros, todos los turistas que están pisando territorio dominicano, a veces 10 millones, a veces 10 millones aquí y miren 10 millones en Haití. Dicen, pero Haití no, y esta semana hay un pleito porque sencillamente el gobierno prohibió la venta de huevos dominicanos en Haití y creó un problema. ¿Por qué? Porque el huevo en Haití lo suple República Dominicana. El arroz. Ustedes no se fíen que hay una cantidad de mercancías que cruzan y que nadie las menciona. Ustedes saben la cantidad de camiones que cruzan diariamente la frontera llevando diferentes productos, materiales de construcción, comida, etc. Entonces, la comida de toda esa gente, que promedio es 20 millones de personas, sin contar aquellos productos que hay que exportar. Pero no basta con multiplicar 20 millones, tienen que multiplicar por 3 de desayuno, comida y cena. Es decir, que ya este no es el país de antes. Comida, salud. Esta semana vino la denuncia de que una comunidad de inmigrantes haitianos que trabaja en el polo turístico de Punta Cana, Cap Cana y en Higüey, estaba ocupando la totalidad de los servicios del hospital de Higüey. Pero eso no es un acto delictivo, es una necesidad. Si esa gente vive ahí, trabaja ahí, lo normal es que vayan al hospital de ahí. Pues resulta que un médico que vio el problema dice, mira, los dominicanos no pueden ir al hospital público porque no hay cabida. Y puso su clínica a disposición de salud pública. Pero diciéndolo nosotros ayer, apareció que en Santiago, el Cabral Ibáez, el Arturo Grullón y todos esos hospitales están llenos de pacientes, dominicanos y haitianos. Y Salud Pública tuvo que alquilar una clínica privada para dar servicio. Entonces, comida, salud
Educación. Todavía hoy estamos hablando del 4% y del uso del 4%. Ayer estuvo aquí Manola, que dirige una institución que tiene que ver con la educación de los niños antes de los 5 años. El cuidado de los niños antes de los 5 años. Y nos enteramos que el presupuesto es parte del 4%. ¿Verdad? Entonces, esa situación, salud, comida y educación son prioritarias aquí. Pero hay un elemento también que nosotros vamos a partir de hoy a hablar mucho, y es la energía. Señores, hay cosas que uno no se explica cómo la gente se manejaba cuando no existían algunas cosas. El otro día alguien hizo un chiste con un celular y dijo, ¿y cómo se hacía la gente sin celular? Pero antes teníamos un chiste, los que nacimos primero, de cómo se hacía la gente sin teléfono. Ese era un chiste. Pero ahora una persona se pregunta todos los días, todo el mundo, ¿y cómo vivía la gente sin energía eléctrica? Y lo peor es, todavía hay comunidades en algunas áreas montañosas que no les llega la energía eléctrica. No tienen energía eléctrica. Entonces, comida, salud, educación y energía son temas que usted tiene que tratar todos los días. Y en el tema energético, nosotros queremos decir, y hay algo. ¿Cuál es la falla? Las mismas de siempre. Que el país consume más energía de la que produce. Después, que el país produce la energía que necesita, pero que el desperdicio es muy grande. Después resulta que el país no tiene suficientes recursos para generar la energía que necesita. Y decide que la generación de energía la produzca quien tiene dinero. Y surge una nueva modalidad que es la generación de energía. Un negocio nuevo, generar energía. El país necesita una planta, entonces alguien le dice, yo la tengo y yo te vendo la energía. Eso se hizo patente en una ley en la que el sistema eléctrico se dividió en tres. Uno, aquella energía que se produce en plantas eléctricas del Estado y del sector privado. Segundo, la energía que se producen en las presas que son del Estado. Cuando cae el agua, mueve generadores y se produce un pequeño porcentaje de la energía. Y el que vende la energía no es el que la genera. El que vende la energía es el que ganó un concurso en el pasado para comprarle la energía al que la genera y vendérsela al público y facturársela y cobrársela. Esa gente se fueron y eso quedó en manos del Estado. Es decir, que la generación es privada y la comercialización y facturación es pública. Por eso usted ve
que el público donde se queja es en las EDES, que son 3. EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. Eso ha traído problemas porque hay una corriente que dicen que uno de los grandes negocios de la época es la energía. Se convirtió en una de las fuentes. Más adelante le vamos a decir cuáles son los nuevos negocios. La energía es una. Y tiene una particularidad. Para usted lograr riqueza, por ejemplo, sembrando melones, tiene que sembrar muchos melones y vender muchos melones y vender mucho plátano, pero resulta que la energía la consume todo el mundo. Usted tiene un pequeño, 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos de energía que consume todos los días. Prende un bombillo, prende un aire acondicionado. Todos los días usted consume una suma de energía. Pero si multiplicamos 10 millones de personas, vamos a ponerlo más fácil, 5 millones de hogares, 5 millones de hogares que facturen 1,000 pesos o 2,000 pesos mensuales, multiplique el volumen en un país chiquito que representa la energía. Entonces, frente a ese negocio, uno dice, ¿qué hay que hacer? Porque todavía tenemos problemas, la gente se cansa y va y protesta que está pagando mucho. Otra gente protesta porque hay mucho apagón. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dicen muchos, que el Estado tome la generación y maneje la generación, porque así se salen de esa gente que genera y que vende tan caro. Pero ese precio incluye que la mitad de la energía se pierde. Hay pérdida, se roban la energía, se pierde en la transmisión, la mitad se pierde. Entonces nos quedan 2 alternativas. O la energía la controla el Estado, la maneja el Estado, la vende el Estado y la genera el Estado, o le entregan el sistema energético al sector privado. Pero un asunto tan estratégico no se puede entregar al sector privado. Bueno, pero es que el sistema estratégico en manos del Estado no está funcionando. Entonces nos quedan esas 2 alternativas. Nosotros tenemos que llegar a una conclusión. O el sistema entero lo maneja el Estado, o el sistema entero lo maneja el sector privado. No hay otra solución. Y que el Estado ponga un guardia a cuidar al sector privado. Esa es la solución. Ahora, ese guardia, ese político o ese que va a cuidar al sector privado, hay que cuidarlo de que no lo sobornen o no se deje sobornar. Ese es el problema y hay que decidirlo ya. Esos sectores no podemos seguir teniéndolos en el aire. La comida, la salud, la energía y la educación. Estamos como si tuviéramos comenzado. Ahí está el problema de la salud, que por suerte ayer va a haber un compás de espera, pero no hay una solución
clara de cuál será el acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí le hemos puesto una etiqueta a los males. ¿Quién es el villano, el malo de la película? En salud, las ARS. En seguridad social, las ARS y el Fondo de Pensiones. ¿Quién es el malo? En energía, los generadores. Y yo quiero decir, es verdad, el malo de la película es el generador y el malo de la película es las ARS. Pero hay un elemento peor que el generador y peor que la ARS. Pero nosotros no queremos echarle leña al fuego. Si eso hay en esas dos áreas, y en educación también, y en comida también. Miren, les vamos a decir, para que ustedes tengan una idea, de que en el año 1982, cuando Jorge Blanco llegó al poder, nosotros teníamos un país que tenía ricos, los ricos tradicionales. Esos ricos tradicionales tenían su nombre, su apellido y la historia del origen de sus capitales. Y eran pocos. Había muchas multinacionales que venían aquí a trabajar y bancos extranjeros que cuando las multinacionales vienen, generalmente, como la cuenta de ellos es muy grande, los bancos extranjeros vienen y le manejan su dinero. Entonces, a partir del 82, miren, son 40 años, del 82 al 22, en que el país comienza con unos índices de crecimiento, porque la razón está. Y aparecen negocios que no existían antes del 80, no existían. Cuando ese país tenía 4 millones de habitantes, 5 millones, hace 40 años que el país duplicó su población. En 40 años duplicaron su población. Porque entonces los otros que nacían se ponían grandes y se reproducían. Y 5 se convirtieron en 10. Entonces, las fuentes de enriquecimiento tienen mucho que ver con el crecimiento del mercado. A mayor crecimiento, mayor demanda, mayor consumo, mayores trabajos, mayor gente trabajando, mayores vagos, todo. Entonces, ¿qué crece? Lo primero que crece es la banca comercial. Antes, Banco de Reserva. Aquí hay como, si no hay 50, son pocos. Pero solamente grande. Hay 10 bancos que manejan miles y miles de millones al año. Entonces, esa es la banca formal. Pero hay una banca informal de personas que es mayor que la banca comercial, que son aquellas personas que prestan y los que cogen prestado. Esa es otra economía.
Usted sabe la cantidad de personas que se dedica a prestar dinero. Otra cosa, el negocio subterráneo, pero no el chiripero, no el chiripero. Negocios que no están regulados. Ya van 3. Ahora, ¿cuáles son esos negocios que no existían antes que existen ahora? Les voy a mencionar algunos. En los próximos días, nosotros vamos a seguir desarrollando estos temas porque hoy es agropecuario. Pero les voy a decir que los generadores privados, eso es nuevo. ¿A quién se le ocurría traer una planta de millones para vender su energía? Eso surge cuando viene el gran apagón. El negocio de los combustibles. El negocio de los combustibles. El negocio de los combustibles tiene que ver con ese enorme negocio que inicialmente hicieron en la refinería. Ya eso no es así. Ya todo el mundo aquí compra y vende donde quiera. Y hay 10 toleteros que manejan miles de millones diarios. Señores, cada vez que usted coge un aparato en una estación de gasolina y echa combustible, ahí hay 90 pesos del Estado de impuestos. El negocio del combustible. Y ellos son agentes de retención de impuestos. Sigo. Los suplidores del Estado. Señores, antes había un hombre que le vendía los uniformes al ejército, los moquiteros al ejército, los colchoncitos a la Fuerza Aérea, el desayuno escolar, la leche de los tuberculosos, y tenían nombre y apellido, y vendían su cosita a 2 o 3 gente. Pero ahora son 2 millones de muchachos que hay que darle desayuno, almuerzo y comida. Y además, eso en la escuela, pero calcule las cárceles, los hospitales y aquellos lugares del Estado donde se le da comida. Yo tengo entendido que en República Dominicana cada día hay casi 3 millones de personas que el Estado le da la comida, de los 10, sin contar los haitianos. Entonces, los suplidores del Estado. El otro día dieron los números de la cantidad de computadoras que compra educación, de la cantidad de cajas que se compran en Navidad, que por cierto el gobierno resolvió un problema y le entregó 2,000 pesos a cada uno. Y se quitó ese problema de arriba. Que se lo beban, es un problema suyo. Los importadores de alimentos, ese es un negocito que nadie habla. Tengo un barco lleno de habichuelas que necesito el permiso. Tengo un barco lleno de ajo. Los exportadores. Señores, mire, el exportador de aguacate más grande del mundo, individualmente, el país más grande es México. Pero en México no hay un exportador que exporte lo que exporta un dominicano que es exportador. Póngale un chele a cada aguacate. No estoy hablando de $1, Póngale un chele. Sigo, el lavado es un negocio nuevo. Las drogas. No vamos a hablar de lo que le pasó a Salvador con las famosas monedas. Yo lo dije, esta vaina yo no la entiendo. Efectivamente, ya hay un lío del carajo con las criptomonedas. Las ARS. Dice, pero ellos pierden. Bueno, es una forma rara de perder, porque yo veo la inversión de 3 de ellas, que es muy buena.
Las AFP son negocios de los bancos, el fondo de pensiones. Tenemos también las farmacéuticas. Una cosa que todavía no entiendo, yo creo que Michelle un día me lo explique, como un muchachito de eso que tú le dices, ABC, el fondo de inversiones. Tú me dices, pero ustedes tienen muchos cuartos. Nosotros lo que tenemos es un fondo de inversiones. Y la construcción. Señores, una casa de 4 pisos era un problema. La gente no compraba el piso cuarto porque había que subir escalera. Pero el negocio de tierra en una isla, porque usted no puede hacer islas artificiales a cada rato. Tenemos 48,000 kilómetros y ahí tenemos que meter a todo el mundo. Ya tenemos 7 millones de turistas, que siempre hay medio millón. Nosotros de eso vamos a hablar mucho y no es hoy. No es hoy. Vamos entonces a decirle comida, salud, educación, energía. Hay que hablar todos los días. Vamos entonces a hacer una pausa porque Michelle y Don, el rey fundador de aquí, eres tú. Tú fuiste que inventaste esto. La semana pasada tuvimos los tres, ustedes estaban los tres que trabajaron aquí. Manegonte y Wilson y usted. Su invento. Bien, señores, vamos a hacer una pausa.